Noche, gracias con vos, cuenta tu borde María, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora dos Dores, rogai por nós. Santo José, Rogai por nós. Santo Ignacio, Rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos a ver ahora la próxima meditación. San Ignacio nos pone la cuestión de la muerte. O sea, vimos el tema del pecado. Cuando consideramos el pecado también es importante. Dice la Sagrada Escritura que el que salva un alma, salva la suya propia. Más hay que pensar cuántas almas tal vez nos hemos condenado por nuestros escándalos, por nuestra mala vida, en fin. Entonces, no solamente debemos procurar nuestra salvación y la salvación de otros, por supuesto, sino también reparar eventualmente los daños que pudiésemos haber hecho a otras almas. Quizás son almas que ya no vamos a voltar a ver, o en fin, ya no tratamos, o lo que fuese, pero de todos modos eso mismo nos tiene que hacer de rezar por esas otras almas, por esas almas que ficaron en el camino por causa nuestra, y tratar de ayudarlas en todo lo que podamos, espiritualmente por lo menos, con nuestra oración. Entonces, esta meditación es relativamente fácil, es la meditación de la muerte. Y todos alguna vez hemos visto morir a alguien, hemos visto, estuvimos en algún funeral, vemos en qué acaba toda una vida. Y la muerte, entre otras cosas, nos enseña lo esencial. Hay que acostumbrarse a las cosas esenciales, no perder tiempo en las cosas secundarias, relativas, no destinar tanto tiempo a tantas cosas que no tienen valor alguno. Entonces, procurar esa sabiduría que nos da precisamente la meditación de la muerte. Habrán visto ustedes grandes cuadros de pintores, Caravaggio, Zurbarán, etc. Se muestra un santo oleando una calavera. ¿Y por qué? Precisamente porque los santos, entre otras cosas, meditaban mucho sobre la muerte. Y al meditar sobre la muerte, precisamente estás a ajustar las cosas que son más importantes en la vida. Con la muerte vas a dejar todo lo superfluo, todo lo que no preste. Entonces, me lembraba la vez pasada una cosa que me pasó. En cierta oportunidad conocí a un casal italiano que me contaban que habían venido de Italia y fueron a vivir a Bolivia, a Santa Cruz de la Sierra. Y contaban que cuando ellos llegaban a Bolivia por primera vez, iban en avión y traían todo lo poco que pudieron traer de Italia, unos baúles con ropa y cosas, en fin. Más estoy a hablar de la década del 40, creo, más o menos. Y los aviones, y menos en Bolivia, no son precisamente muy seguros. Y me contaba este italiano que en un momento el avión empezó a perder altura. Y el piloto dijo: meninos, a tirar todo lo que no preste, porque el avión va a caer, si no, en la selva. Entonces, imagínense, você estar a volar y empezaron a tirar
las cosas que no prestaban. Bien, un retiro es como esto. O sea, debemos empezar a tirar las cosas que no prestan. ¿Por qué? Porque estas cositas son lastres. ¿Y qué cosas son? Bueno, son nuestros vicios, nuestras afecciones desordenadas, nuestros egoísmos, nuestros ciúmes, nuestras ambiciones desordenadas, todo aquello que de alguna u otra manera estamos a cargar y que en definitiva no nos ayudan a elevarnos, que en definitiva nos mantienen, por lo menos si se quiere, en una línea morna, y esto no presta, porque la vida espiritual o se avanza o se decrece, no hay una línea así horizontal, si se quiere. Entonces vemos la muerte ayuda, la muerte, el infierno nos ayuda a considerar cómo va o avión de nuestra vida, qué cosas debemos ir tirando. La meditación de la muerte yo les recomiendo mucho de hacerla con alguna frecuencia. No es necesario que tengamos que venir a un retiro para hacerla. Incluso la gente del apostolado de la oración suele hacer, aunque sea una vez al mes, una visita al cementerio. Es un ejercicio muy bueno. Amén, debe ser un ejercicio de caridad, porque rezamos por las almas benditas del purgatorio. Nos hace lembrar que un día quizás vamos a estar ansiosos de que alguien venga a rezar por nos ahí, donde nos ahora estamos a visitar, simplemente. Entonces, procurar esta consideración. Y por ejemplo, cada vez que van a hacer algo importante, cada vez que van a realizar algo que de una u otra manera pueda marcar sus vidas, siempre piensen ¿qué me va esto a la hora de la muerte? O sea, si me sirve esto para la hora de la muerte. Por ejemplo, si me ofrecen un buen trabajo, si me ofrecen una amistad interesante, si me dar aulas en determinado lugar, tener determinadas amistades, siempre piensen, ¿esto para qué me sirve para la vida eterna? Respecto a las amistades, siempre cuiden mucho esto. En estos días que vamos a ver el tema de la pasión de Cristo, lembrar siempre el caso de Pedro. La negación de Pedro, ¿por qué se da? Los comentaristas dicen, porque estuvo entre los enemigos de Cristo. Entonces, muchas veces podemos tener amistades que nos mueve a tenerlas otros intereses de fama, de tener un ambiente social más distinguido, en fin, lo que fuese. Mas si son amistades que no son amigos de Cristo, atención, atención, porque puede pasarnos lo que les pasó a Pedro. Que Pedro unas horas antes estaba a decir, moriré por ti y daré mi vida por ti, le dice a Cristo. Y Cristo podemos imaginar hasta una cierta sonrisa de Cristo diciendo, tú vas a dar la vida por mí, un par de horas más y me vas a estar a negar 3 veces. Entonces, este es un punto también que a considerar. Uno de los lastres que podemos considerar son nuestras amistades. Por supuesto que somos hombres, vivimos en una sociedad y no es necesario que nos briguemos con todo el mundo. Más de distinguir un conocido de un amigo, por ejemplo, simplemente. El lastre de las ambiciones.
Mucha gente tiene a veces ambiciones muy grandes. Ver si esas ambiciones van de acuerdo al querer de Dios. Si realmente Dios quiere estas cosas para nosotros. A veces el demonio puede mostrarnos como cosas boas, o movernos a ambicionar cosas boas, pero que son sumamente peligrosas. Entonces, atención a todas estas cosas. Es siempre bueno también, y en esto una gracia a pedir. Saber prepararse a bien morir. ¿Cómo? ¿Y cómo vamos a hacer? Especialmente rezando bien el Ave María. Porque en el Ave María decimos, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. O sea, que la Virgen nos esté a iluminar siempre sobre este punto. Que nos haga ver. Me ha pasado, y tal vez a ustedes les ha pasado, quizás conocer gente que cuando hablamos de la muerte dice, yo no tengo miedo a la muerte. No es tan así, no es tan así. En fin, nos ha tocado muchas veces gente que decía que no tenía miedo a la muerte, mas después, con el tiempo, tuvieron una doença, sabían que iban a morir y me decían, Padre, no quiero morirme. Pida por un milagro. O sea, uno ve que hay como esta incertidumbre, ¿qué va a ser de nuestra alma? Y eso muestra que no se estuvo preparado. Entonces, a veces, cuando las cosas van bien, nos esquecemos de estas verdades fundamentales. Y pensemos siempre que esta puede ser nuestra última Semana Santa, nuestro último retiro. Entonces, pensarlo seriamente. Puede ser que nos toque pronto. Y así hacemos mejor la meditación. El temer a la muerte es una cosa, si quiere, natural. Mas, cuando alguien está bien preparado, no hay temor a la muerte, al contrario, hay como un gozo por la muerte. Y si ustedes piensan, un ejemplo claro lo tienen ustedes en el caso de Santa Teresa de Ávila, cuando escribe aquella letrilla que dice, ay que moro porque no moro. O sea, ¿por qué? Porque es tal el deseo del alma santa de unirse con Dios, que precisamente la muerte, están deseando la muerte porque es lo que está a trabar esta unión con Dios. Mas si durante nuestra vida no fue un ejercicio por querer alcanzar a Dios, claro, la incertidumbre pesa más, la interrogación de qué va a pasar con nuestra alma va a ser más. Hace un tiempo atrás, unos meses atrás, con el tema de no sé si fue beatificación o canonización, no sé qué cosa, y hicieron con la Teresa de Calcuta. Cuentan que Teresa de Calcuta dice que estaba a los gritos cuando estaba a morir. A los gritos. Parecería que los demonios fueron a buscar esta alma. Claro, es que no es brincadera. Estar a brincar a decir que se es católico y qué sé yo, y a la pura filantropía, más sin prepararse a bien morir. Es terrible, es terrible. Quiera Dios que haya salvado su alma. Más cuando uno dice estas cosas, dice, ¿cómo? La famosa Teresa de Calcuta. Y sí, la Teresa de Calcuta, que era una ecumenista total, es normal que los demonios vayan a reclamar esta alma. Entonces, cuidado. Y por otra parte, es tan bonito ver a gente que muere bien. Es una de las satisfacciones más grandes que podemos sentir, ver a un ser querido que muere bien, que muere en paz, que uno está tranquilo y decir, bueno, ya
estará con Dios, a lo sumo, no sé, si tenga alguna culpa que pagar, un tiempito no purgatorio acabó, pero el facto de la alegría, por ejemplo, de doentes que estaban en coma 4, por ejemplo, y que llega el cura y acordan para confesarse. No sé si les conté una vez en Córdoba, en España. Me lembro que había falando entre los fieles, decían que había un fiel que no estaba en el centro de la misa porque estaba muy doente y estaba ya grave. Yo le digo a un rapaz, le digo, bueno, vamos a verlo. No, es que la mujer no quiere que vaya, porque la mujer no quería saber nada con nosotros. Y yo le dije, mira, vamos a verlo. Si este hombre era fiel nuestro, vamos a darle los sacramentos. Y entonces fuimos. El amigo que iba conmigo estaba con miedo de que la mujer nos mande a paseo, en fin. Pero claro, cuando tú abres una puerta y ves un cura grandote, preto, y no estás con ganas de brigar con él. Y yo le digo, vengo a ver a tu esposo. Entonces, bueno, la mujer abrió la puerta y me dice, ay, pero mi esposo ya no está inconsciente, hace más de 10 días que no fala y qué sé yo. Entonces él me lleva a la habitación donde él estaba, prende la luz y ella empieza a hablar con el menino pero dando a entender que el menino no estaba, el marido no estaba a oír. Y en cuanto le dice, fulano, vino un padre a verte, y el menino abre los ojos y se incorpora en la cama. Alguien que supuestamente ya estaba a morir en cualquier momento. Y la mujer, cuando vio que se incorporó en la cama, ficó asombrada, y yo vi que no era, en fin, que era un asombro cierto, y ficó espantada. ¿Pero cómo? ¿Tú estás bien ahora? Y el hombre dice, sí, bueno, y empezó, me alegro, padre, que venga, y empezamos a hablar, se fue embora, lo confesé, le dio sacramento, y a la semana murió. Otro caso, por ejemplo, también, que el padre de unos fieles, que también estaban a mucho tiempo ya en el hospital, en coma, y qué sé yo, y cuando, con los ojos fechados. Mas cuando un padre va a llegar y les empiezo a dar los sacramentos, él abre los ojos y sonríe como viendo algo. Entonces, claro, tú dices, esta cosa es una satisfacción. Ya no pudo falarme, no pudo decir nada, pero fue un hombre pronto, bon, que tenía que recurrir a los sacramentos con frecuencia, etc. Y tú ves ahí lo importante de este momento, de una buena muerte. Entonces, realmente es una gracia muy, muy grande. Y por eso de insistir, por ejemplo, en que lo mínimo de devoción a la Santísima Virgen es rezar 3 Ave Marías a mañana y a noche. Precisamente, entre otras cosas, porque en esas 3 Ave Marías estamos a pedir a boa morte. Ruega por nosotros pecadores, agora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, a pedir continuamente esta gracia. Yo siempre suelo hacer un ejercicio que ayuda a la meditación de la buena muerte. Piensa en un número del 1 al 30. Y piensa en un número del 1 al 12. Bien, ¿lo han pensado? Yo pensé no es necesario que piensen el mismo. Yo pensé Bien. Esa es la data de nuestra muerte. Si me muero yo en este día es que el cura era profeta, si no, no prestaba por profeta. El problema es el año. Esto es lo que no sabemos. Esto es un ejercicio que yo hago todos los años. Cada vez que se acerca el 21 de mayo, trato de arranjarme un poquito mejor. No sea cosa que sea profeta pronto. Entonces, nosotros también podemos hacer esto. Y especialmente los días 21, no me preguntes por qué, el 21 me gustó y acabó.
ponga para dar una triduo de misas, por ejemplo, por su alma. Siempre es bueno pedir en vida en reparación de los propios pecados, una misa, por ejemplo. Porque tal vez tú te mueras y el que encuentre el dinerito se lo va a gastar en otra cosa, no en darte una misa. En fin, lo que fuese. Pero de todos modos, esto de hacer el testamento ayuda mucho, especialmente a los parientes, sobre tus últimas disposiciones. Y eso a veces evita hasta problemas familiares graves. Entonces es un ejercicio. No es necesario, si lo quieren después hacer de una manera más formal, con un escritorio, con escribano y estas cosas, lo pueden hacer. Y incluso también, si se arrepienten, lo rasgan y hacen otro, y pronto, no hay problema. Pero es una manera de ir viendo, de desapegarnos las cosas. Es notable cómo nos vamos aferrando a las cosas. Y a veces Dios nos pone en situaciones X en donde debemos cortar con algo. Y si no hemos hecho este ejercicio, nos cuesta mucho más hacerlo, esta cosa. Mucho más. Yo les confieso que este ejercicio de hacer testamento, al menos a mí me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque es como una especie de decir, bueno, esto lo tengo, pero a mañana no lo tengo y acabó la historia y no me va a tirar un sono. Si tengo esta mesa, bien, y si no la tengo, también. Pero cuando yo no hago este ejercicio y un día yo me tengo que ir de un lugar y digo, no, pero a mi mesa, cuitadiña mi mesa, es tan bonita mi mesa, más cómoda mi mesa, voy a tener saudades de mi mesa, Claro, si yo me tengo que ir de una congregación y no hice este ejercicio, va a ser difícil. Y es lo que pasa. Se acostumbran la camita, el platito, la bibliotequita, el carrito. Claro, si tú no haces este ejercicio habitualmente, ¿y por qué hay tantos curas en la Neofrat? En fin, entre otras cosas, creo que es un poco esto. No hicimos suficiente ejercicio de una buena muerte. No porque seamos curas y que demos la misa tridentina nos vamos a salvar por narices. Ojo, quien más se da, más se pedirá. Y eso es una cosa que nos debe hacer tremer. El juicio que yo voy a tener, por ejemplo, va a ser muchísimo peor que el vosso. Entonces, cada uno tiene que ver estas cosas, prepararse a estas cosas. O sea, morir un poco cada día. No aferrarse a las cosas creadas. Si se tienen bien, si no se tienen tan bien. Pronto. Dios que nos ponga lo que necesitamos. Y con eso llega. Con eso llega. Bien. Entonces, vamos a hacer bonita esta meditación. A las 6:30 ya tendremos la exposición del Santísimo.